Hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar hoy frente a ustedes para alabarlo y para bendecir su nombre, aunque pues todavía podamos hacerlo de esta manera virtual. En este día yo les pido que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que Él nos ha dado durante estos días, porque hay que reconocer que todo cuanto tenemos y todo lo que somos viene de Él, que sin Él verdaderamente nada podríamos hacer. Así es que en esta hora yo le invito a que cierre sus ojos y que dispongamos nuestro corazón para decirle: Señor, te amamos, te necesitamos, reconocemos que tú eres todo para nosotros, y que iniciemos estos momentos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hasta hoy tú nos has bendecido, nos has cuidado y nos has llenado de tu presencia. Gracias, Señor, por todos los cuidados que tú has tenido, porque desde que nosotros nos levantamos hasta el momento en el que vamos a acostarnos, y aún, Señor, en nuestros sueños, tú nos bendices, nos proteges, Señor, de muchas cosas y nos ayudas, Padre, a veces incluso en situaciones de las que no estamos conscientes. Te alabamos, Señor, te decimos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, por todos los cambios que tú has puesto, Señor, durante estos últimos meses. Te agradecemos, Señor, por los momentos difíciles, por los momentos de alegría, de gozo, Señor, por los testimonios que tus hijos han podido dar en esta iglesia. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de ti. Dice tu palabra, Señor, que debemos reconocer que sin ti nada podemos hacer, Señor, y en esta hora queremos decirte eso, que te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro suficiente Salvador, Jesús, y que te damos gracias en todo momento, Señor, porque sabemos que de ti viene todo, Padre. En esta hora yo te pido que pongamos todos nuestros corazones dirigidos hacia ti, que no haya distracciones, Señor, y que podamos disfrutar de tu presencia, que tu Espíritu Santo llene este lugar y que en estos momentos de adoración se pueda sentir, Señor, pero sobre todo podamos vivir esa experiencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que donde haya enfermedad en esta hora salga en el nombre de Jesús, que podamos ver milagros, Señor, en nuestra vida, porque a eso, Señor, a eso podemos acceder por tu gracia y por tu misericordia. Recibe, Señor, estas alabanzas, recibe nuestra adoración. Señor, limpia nuestros labios para que todo lo que salga de ellos pueda ser agradable a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, yo les pido que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 146, en los versículos del 5 al 10, y dice así, hermanos: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y es que, hermanos, tenemos un Dios grande. Nosotros no nos cansamos de decir una y otra vez que vemos sus maravillas en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en los testimonios que cada uno de nosotros podemos dar de ese Dios de amor, de ese Dios de protección, de ese Dios que nos libra y nos bendice. No solamente está pendiente de nuestras necesidades, sino que sobreabunda su gracia, sobreabunda la bendición. Y por eso, hermanos, yo les pido que hoy cantemos al Señor Agnus Dei. Dice esta alabanza hermosa: nuestro Dios poderoso es Rey, porque a diferencia de muchos otros que puedan no conocer a Dios y puedan alabar a otro tipo de dioses, lamentablemente ellos creen que son tal vez un Dios poderoso, pero nosotros sabemos que el único santo y el único merecedor de nuestra alabanza es Dios, es nuestro Padre Celestial. Así es que vamos a alzar nuestra voz y decirle que reconocemos que Él es Dios Todopoderoso.
Hermano, y bueno, ahora yo le invito a que vea en el libro de Juan número 6, en su versículo del 47 al 51, lo que dice. Versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, nosotros hace unas semanas acabamos de pasar estos momentos especiales en donde anunciamos la muerte del Señor y también nos gozamos en su resurrección. Y esto no se nos debe olvidar, hermanos, que tenemos un Dios no solamente poderoso, que venció a la muerte, que venció al pecado, sino que con esa victoria nosotros también hemos sido victoriosos, y gracias a ese amor y a esa revelación que tuvimos en algún momento de nuestra vida por la misericordia del Señor, hoy podemos ser llamados hijos de Dios, y que es verdad que nosotros hemos comido del pan que descendió del cielo, que es el sacrificio de Jesucristo. Y también, como hacíamos hace unas semanas, anunciamos la muerte de nuestro Señor y decíamos que en algún momento vamos a tomar ese pan y a tomar también el vino ya en la mesa del Señor cuando estemos ahí, y Dios quiera que ninguno de nosotros falte. Mientras ese momento llega, hay que seguir alabando a Dios y decirle cuán grande es Él. Vamos a alabar, hermanos, a Dios con este canto que se llama Grande es el Señor. Disfrute de la presencia de nuestro Dios.
Y hermanos, que no nos cansemos de decirle al Señor todo lo que es, porque la adoración más significativa es la que viene desde el fondo del corazón, cuando verdaderamente nosotros humildemente reconocemos a Dios como nuestro Salvador, que reconocemos que todo lo que hay en este mundo, que todo lo que hay incluso dentro de nosotros viene de Él, cuando reconocemos que el propio aire que respiramos, que los propios mecanismos que hay en nuestro organismo son lo que nos permite respirar y que podamos sentir en esta hora su presencia. Eso nunca hay que olvidarlo, hay que todo el tiempo reconocer la maravilla que tenemos por Dios, que Él es el único que merece nuestra adoración. A veces vemos las cosas que están pasando en el mundo y pensamos que la situación cada vez es más difícil, que sin duda los tiempos de Dios ya se están cumpliendo como siempre lo han hecho y que pronto viene el Señor. Pero mientras Él viene, tenemos que estar en todo momento preparados, y parte de esa preparación es tener un corazón adorador. Así es que yo le pido, hermano, que ahora alabemos al Señor con este canto que se llama Eres Todopoderoso. Y hermanos, en el Salmo 105, en sus versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca.
Y hermanos, muchas veces por las circunstancias que nosotros podemos llegar a vivir, el trabajo, a veces cuestiones de dinero, a veces cuestiones de salud o cualquier otra circunstancia, podemos llegar a sentirnos abatidos, a sentirnos tristes tal vez, incluso en algunos momentos podemos llegar a sentir ese desánimo, no de nuestro camino con Dios, sino de las circunstancias que tal vez nos rodean. Pero aquí en el salmista nos dice, cántale salmos a Dios, gloríate en lo que Él ha hecho, en su santo nombre, alégrate sobre todo de todo lo que ha hecho en tu vida. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y yo me preguntaba ¿por qué decía el salmista buscad su rostro? Hermano, cuando nosotros vemos a alguien a quien amamos profundamente y a lo mejor, aunque lo veamos diario, pero nuestro rostro se ilumina, nuestro rostro se emociona al ver a esa persona, nos da paz, nos da tranquilidad, y eso es cuando amamos a alguien, a una persona. Pero ahora imagínense cuando ese amor se trata del amor que le tenemos a nuestro Dios. Es un amor que nos llena, que nos quita toda tristeza, toda preocupación, que nos da todo lo que necesitamos. Por eso hay que buscar su rostro, porque solamente cerca de Él es que tenemos paz, es que tenemos esa tranquilidad de saber que todo lo que pasa, que todo lo que estemos enfrentando, lo vamos a poder superar, porque dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Así es que vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, y con este canto que se llama Nos hemos congregado. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. ¡Vamos! Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Oh, grita más fuerte que eso. Nos hemos congregado en este día para darle honra. ¿Cuántos vinieron para darle honra? Sí, la música tocamos, las voces
pues elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo, te esperamos Señor. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Muy fiel, cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Y hermano, en este tiempo de pandemia yo le quiero preguntar si el Señor ha aumentado sus maravillas en su vida, porque muchas veces pues hablamos de las cosas que están pasando en el mundo y que pues no, a veces no entendemos hasta dónde puede llegar todo lo que estamos viviendo, pero también hay que hablar de todo lo que Dios ha hecho. Y yo le quiero preguntar ahí en su casa, en donde se encuentre, si el Señor ha aumentado las maravillas durante este año en que pues la humanidad ha tenido prácticamente que detenerse. Yo le puedo decir que en la vida, en mi vida, en la vida de mi familia, sí ha aumentado sus maravillas, y como dice este canto, enumerarlas no puedo. Si yo anunciare y hablare de ellas, no hay tiempo para terminar. Y yo no sé si a usted le pase como a mí, pero cuando oramos dándole gracias a Dios y empezamos a darle gracias por todo lo que ha hecho, tal vez empezamos por lo obvio, por la vida que nos da, por la salud, por los alimentos, pero conforme vamos siendo más específicos, le podemos dar gracias no solamente por aquellas cosas obvias como la salud, el trabajo, nuestra familia, la bendición que es tener alimento en nuestra mesa, sino también empezamos a dar gracias por la familia en Cristo, por nuestros pastores. Damos gracias por la posibilidad de abrir los ojos, de mover nuestras manos, por la posibilidad de tragar y de respirar como se debe. Damos gracias al Señor porque nos permitió ver un día soleado, porque tal vez en nuestra casa hay cultivos y vemos que ya creció algún tomatito, algún cultivo que tengamos, y después vemos que un vecino pasó y nos saludó, aunque sea de lejos, y tuvimos la oportunidad de decirle Dios te bendiga. Hermanos, son tantas cosas las maravillas que ha hecho el Señor, y no solamente eso, sino también en nuestra propia forma de ser, que vamos cambiando constantemente, aunque sea a pasos pequeños. A veces quisiéramos cambiar de un día para otro y que las cosas ya, a lo mejor nuestro carácter fuera distinto, o que nuestras maneras de reaccionar ante ciertas circunstancias fueran diferentes. Pero hermano, no se desanime. Poco a poco el Señor va trabajando en nosotros y Él tiene una forma especial de tratar. Así es que si tal vez hoy pensaba que tal vez el Señor pues sí le daba muchas cosas, pero no le venía a la mente nada, yo le pido que alabe al Señor con este canto.
que se llama Has aumentado, y mientras repite los coros pueda reconocer todo lo que el Señor le ha dado. Dice, grandes son tus obras, poderío y majestad, porque así es. Y cuando los hijos de Dios le alaban, el Señor se goza, el Señor da gracias, porque Él se alegra al ver que nosotros le damos gracias por todo lo que tenemos y reconocemos su amor, su soberanía y todo lo que Él nos ha dado. Vamos a alabar al Señor con este canto. Oh, eres digno, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¿Cuántos dicen amén a eso? Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, todo imperio. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu Y bueno, hermanos, yo quiero agradecerles por estos momentos de alabanza. Solamente vamos a poner en oración la parte que viene, que va a tratar con nuestro corazón. Vamos a darle gracias al Señor por estos momentos y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora, Señor, por los bellos momentos que nos das para poder alabarte, para poder bendecirte, para reconocer juntos, Señor, que tú eres Dios,
que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por haber estado y porque siempre estás con nosotros, porque tú eres nuestro gran Maestro, el que nos ayuda, el que nos ayuda a seguir adelante, eres nuestro confidente. Gracias, Jesús, porque sin ti nada de esto hubiera sido posible. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu misericordia que día a día se renueva sobre nuestra vida. Ponemos en tus manos estos momentos que van a iniciar y te suplicamos, Señor, que quites de nuestro corazón cualquier cosa que nos pueda distraer, cualquier situación en nuestra mente. Pon paz en ella y permítenos, Señor, conocerte cada día más. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos del Centro Familiar Cristiano Emanuel. Les envío un fuerte abrazo y saludos de parte de mi familia, deseando que Dios les siga bendiciendo y que su nombre, el nombre de nuestro Dios, sea exaltado. Les voy a invitar para que hagamos una lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Dice así la bendita palabra de Dios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Que el Señor bendiga su palabra. Antes de que podamos comentar este pasaje bíblico, me gustaría compartir con ustedes de manera breve el contexto inmediato anterior a partir del versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Pongamos atención a esta parte del versículo. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. La prioridad del Señor Jesucristo era predicar el Evangelio, predicar su palabra. Aunque el Señor Jesús sanó a muchísimos, no era su prioridad sanar ni hacer milagros. Su prioridad, según vemos aquí, era predicar su palabra. Versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. El pasaje que nosotros acabamos de leer dice que vino a él un leproso e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme.
La condición de un hombre leproso era verdaderamente aterradora. Había diferentes condiciones englobadas o enmarcadas dentro de la enfermedad llamada lepra. Pero también había estados o condiciones de gravedad de las personas que sufrían de lepra. Había quienes tenían una lepra ligera, otros tenían una lepra moderada y otros tenían una lepra grave. Este hombre tenía una lepra grave, por lo menos el evangelista Lucas dice así en Lucas 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. No tenía unas cuantas marcas de la lepra, sino Lucas dice que era un hombre lleno de lepra, el cual, viniendo a Jesús, dice Lucas, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense nada más qué terrible sufrimiento para este hombre. Acerca de quienes sufrían lepra, el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulos 13 y 14, nos da instrucciones muy amplias acerca de esta situación para el pueblo judío de aquel tiempo. Levítico 13:45 dice así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Tenía que estar diciendo a gran voz que él era un hombre inmundo. El versículo 46 de Levítico 13 dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. El leproso, la persona que estaba leprosa, sufría en todas las áreas de su vida. Pensemos por un momento tan solo 3 áreas de su vida, de las 3 más importantes en su vida familiar. El leproso no podía vivir con su familia, con su esposa o con su esposo de quien se tratara, ni con sus hijos, porque toda su familia corría el riesgo de infectarse, pero también corría el riesgo de contaminarse religiosa y ceremonialmente. Por lo tanto, el leproso tenía que ser excluido de la vida familiar. Por si eso no fuera poco, o por si eso fuera poco, el leproso era afectado en su área socioeconómica gravemente. Este hombre no podía andar en las ciudades, no podía ir al campo a trabajar, ni a algún otro lugar donde tuviera que interactuar con otras personas. Por lo tanto, este hombre no tenía trabajo y estaba condenado a la pobreza extrema. Aún más, la tercera área en la que esta persona era afectada era en su área religiosa, ceremonial religiosa. No podía participar en ninguna ceremonia judía, no podía entrar a ninguna sinagoga. Su vida religiosa espiritual estaba condenada a sentirse excluido no solo de la comunidad religiosa, sino de Dios.
sufría bastante un hombre leproso. Es muy probable que este hombre, al estar al borde de la desesperación y prácticamente desahuciado, asumió un comportamiento temerario al acercarse demasiado a Jesús. En aquellos tiempos los judíos tenían diversas costumbres, entre ellas que un leproso no podía acercarse a la población común a menos que estuviera a una distancia mínima de 50 metros o de 50 pasos. Pero aún más importante es que seguramente este leproso se haya acercado a Jesús con una actitud humilde, porque la Escritura dice que él se acercó hincada la rodilla, dice el evangelista Marcos. El evangelista Lucas dice que se postró en tierra. La actitud de su posición corporal revelaba que se estaba humillando, que estaba completamente rendido, sin fuerzas, sin esperanza probablemente, y sin ningún argumento que pudiera justificarlo para acercarse al Salvador. Su actitud humilde probablemente tiene dos razones básicas. La primera es que su condición de leproso, contribuyó a que dimensionara que no solo padecía una enfermedad incurable y terrible, sino que hizo consciente su exclusión total de la comunión con Dios y que su afrenta con el pecado lo estaba destrozando moral, física, emocional y espiritualmente. Al parecer, este hombre se dio cuenta que lo más terrible que le estaba pasando no era su lepra, sino su condición y su posición espiritual. Él era un paria, un proscrito, es decir, era un hombre sin derechos civiles, sin derechos religiosos y apartado de la vida pública, excluido de la vida pública. De tal manera la pobreza y la podredumbre le acompañarían hasta el final de sus días. Pero lo que nos debe llamar más la atención es la segunda razón, que tiene que ver con la pregunta: ¿de dónde sacó fe o tanta fe este hombre que lo llevó a rogarle a Jesús, que lo llevó a postrarse ante él y creer que él podía limpiarlo? El pasaje no nos da una respuesta literal, pero al apegarnos al principio hermenéutico de que la Escritura interpreta la Escritura, podemos responder que su fe y su confianza en el poder y en la autoridad del Señor Jesús no pudo venir de otra fuente, no pudo venir de otra manera más que de haber escuchado antes acerca de Jesús. Es muy probable o prácticamente seguro que este leproso pudo haber escuchado que Jesús había sanado a muchos en la noche anterior, como leímos en Marcos 1:34, que dice así: sanó a muchos que estaban enfermos. ¿De qué? De diversas enfermedades. Y echó fuera pocos, no, la Escritura dice muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces nosotros podemos entender que la fe de ese hombre es porque escuchó hablar de Jesús.
Seguramente escuchó cuando Jesús libertó a un endemoniado que estaba en la sinagoga de ellos y que todos se preguntaban, se hacían esta pregunta: ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Sobre esto Marcos 1:28 dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Entonces, la fe de este hombre leproso seguramente llegó a él porque oyó hablar de Jesús. Romanos 10:17 nos dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pongamos atención a que este leproso, cuando se acercó a Jesús, apeló a su voluntad, apeló a la disposición de Jesús para que lo limpiara. Se sobreentiende que él creía que Jesús tenía poder y autoridad suficiente para limpiarlo. Por eso su ruego y su súplica están dirigidas a la buena voluntad del Señor. No apeló a su autoridad ni a su poder. Según entendemos en el pasaje bíblico, él ya creía que Jesús era poderoso y tenía toda autoridad. Entonces apeló a la voluntad y a la disposición del Señor Jesús. Versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Aquí, amados hermanos, vemos el carácter compasivo, amoroso y lleno de misericordia de nuestro Salvador ante la gravedad de la condición humana y ante la urgencia de rescatar de las garras de las consecuencias del pecado a un hombre que mostró humildad y que reconoció el poder, la autoridad y el señorío de Jesucristo. Aquí vemos el carácter compasivo, misericordioso del Señor. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí hay una clara aplicación de lo que Dios le dijo a Moisés, ahora en la persona de Jesucristo, teniendo misericordia de este hombre. En esta escena también vemos que Jesús extiende la mano y toca al leproso. ¡Qué momento más bochornoso! Quiero imaginarme a Simón Pedro y a su hermano Andrés, que eran los primeros discípulos que recién había llamado Jesús, que intempestivamente intervenían diciéndole al Señor: no, por favor, no lo toques, te contaminarás y serás impuro. Pero era demasiado tarde. Jesús hizo lo que nadie se atrevería a hacer. Tocó al leproso. Y entonces ocurre algo extraordinario. Jesús, en lugar de contaminarse,
En lugar de que la contaminación fuera en esta dirección del leproso hacia él, la dirección se invierte, el sentido se invierte. Es Jesús quien comparte su pureza y hace limpio a ese leproso. Nótese, hermanos, que Jesús complace y responde al leproso conforme a la petición de éste, al mismo tiempo que nos muestra su insondable soberanía. El leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le responde: quiero, sé limpio. ¿Qué vemos aquí? Soberanía, autoridad, poder y misericordia manifestados a manera de un ramillete de bendiciones para un hombre inservible, putrefacto, que representaba peligro y la ignominiosa afrenta del pecado. Eso es lo que representaba ese hombre. El relato continúa. Versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Llama poderosamente la atención el hecho de que el evangelista Marcos dice, al igual que el evangelista Lucas, dice que así que Jesús hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. Esto nos recuerda inevitablemente que es por el poder de su palabra que nosotros somos limpiados. Jesús pudo haberse ahorrado el acercarse al leproso y aún más tocar a ese inmundo. Pero, amados hermanos, a nuestro Señor y Salvador, bendito sea su nombre, a Él le plació tocarlo sin ser contaminado. Es el mismo principio que nosotros vemos que del poder de la palabra del Señor que operó en la sanidad del siervo del centurión en Mateo 8:8. Ustedes recuerdan, respondió el centurión, dice Mateo 8:8, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente por la palabra. Pero, ¿qué tan poderosa es la palabra de Dios, hermanos? Veamos el Salmo 33, versículo 6, dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Vea qué tan poderosa es la palabra del Señor. Hay algo más que tenemos que comentar en este versículo: que Jesús no solo sanó al leproso, hizo algo mucho más profundo y significativo en su vida. Lo limpió. Y no es lo mismo sanar que limpiar. Limpiar es más profundo, es más importante, es más trascendente. Lo limpió. Eso era lo que quería y lo que necesitaba el leproso, y eso fue lo que el Señor Jesús hizo con él. No lo sanó únicamente, sino que al sanarlo, restauró su vida espiritual para que glorificara al Dios que lo hizo limpio
y cumpliera con la ley mosaica y participara de las ceremonias judías. Ve qué poderoso, qué sublime, qué santo, digno de suprema gloria es nuestro Señor. No solo lo sanó, lo limpió, que es mucho más importante, significativo y trascendente. Versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Versículo 44. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. En estos versículos hay algo que a primera vista quizá no podamos comprender. Y es el hecho de que Jesús le encargó rigurosamente. Lo despidió y le dijo: no digas a nadie nada. De momento, al menos yo pensaría, hermanos, ¿cómo es posible que el Señor le ordenara que no le dijera a nadie nada cuando ese hombre estaba lleno de lepra y ahora estaba total y absolutamente limpio? Me parece que la instrucción del Señor Jesús no encaja con nuestra lógica. De momento nosotros podemos pensar es que no es posible quedarse callado cuando estábamos llenos de lepra y quedamos ahora total, completa y absolutamente limpios. Es imposible para mí de momento pensar que tendríamos que quedarnos callados, porque ese hombre, hermanos, no quedó medio limpio. Quedó completamente limpio, total y absolutamente limpio. Pero el Señor Jesús le dijo: mira, además se lo encargó rigurosamente, le dijo: no le digas a nadie nada. En contraste con lo que más adelante en Marcos 5 le dijo al Gadareno. Al Gadareno le dijo en Marcos 5, versículo 19, le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y como le dice la Escritura en versículo 20 de Marcos 5, 20, acerca del Gadareno, dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pero, hermanos, a este ex leproso y ex inmundo le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y es aquí donde encontramos un gravísimo problema. El hombre estuvo lleno de lepra, pero ahora su piel lucía tersa, brillante y fresca, saludable. Su sanidad era irrefutable y su limpieza innegable. Si no hubiese sido así, creo que el evangelista Lucas, médico connotado de aquellos tiempos y hombre de ciencia, con un alto criterio de objetividad
e inclinado a la comprobación experimental, nos lo hubiera dicho. Pero el problema estaba en que el hombre limpio, apenas hace unos momentos era un hombre lleno de lepra. El problema estaba que tenía que mostrarse al sacerdote y ofrecer por su purificación. Pongamos atención a esta palabra, purificación. Esto fue purificado. Y ofrecer por su purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿A quiénes? A los sacerdotes, a los líderes religiosos, para testimonio a ellos. Porque ellos tenían una grandísima responsabilidad como sacerdotes y como líderes religiosos. El escándalo iba a desatarse porque el sacerdote, escuche bien, el escándalo iba a desatarse porque el sacerdote tenía que certificar que la sanidad o el milagro hecho a este hombre era una obra genuina, verdadera, permanente, indubitable y sobrenatural. Y por lo tanto, solo podía haber sido realizada por un ser sobrenatural, por el Hijo de Dios. Tome en cuenta que Jesús sanó a muchísimas personas, libertó a muchísimos endemoniados, resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, y a la niña de 12 años, hija del principal de la sinagoga. ¿Tiene usted idea de cuántas certificaciones y constancias tenían que extender los sacerdotes sobre la veracidad de las obras y milagros que Jesús hizo? Un escándalo y no otra cosa. El negocio de los sacerdotes y de todos los líderes religiosos corría grave peligro. Un gravísimo peligro de desaparecer. Por ello, todos esos lobos rapaces querían matar a Jesús. Nosotros leímos en el versículo 32, el 32 y 33, que en la noche, llegada la noche, el Señor Jesús había sanado a muchísimos de diversas enfermedades. Y al otro día, levantándose muy de mañana, versículo 35, dice que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. El Señor Jesús por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia, sanó a muchísimos, aunque no era su prioridad. Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí observamos a un desobediente publicar las obras del Señor. Se le ordenó rigurosamente que no dijera nada a nadie, pero hizo todo lo contrario. La pregunta es, ¿por qué le habrá ordenado Jesús que no lo dijera a nadie? La respuesta está en este mismo versículo. Comenzó
a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La respuesta está ahí. Jesús no quería fama ni publicidad. Él sabía que la gente lo buscaría por las razones equivocadas. Las multitudes empezaron a buscarlo movidos por motivaciones equivocadas. Solo lo buscaban para recibir milagros y sanidades, pero no para seguirlo y hacerse verdaderos discípulos de él. Jesús anticipó el riesgo y el peligro de que lo buscaran por esas motivaciones equivocadas y por demás egoístas. Creo que aquí nosotros también tenemos algo que aprender. Creo que el pueblo cristiano tiene algo que aprender. Había que repensar si cuando nosotros buscamos alcanzar a los perdidos, nos hemos enfocado correctamente. Porque muchas áreas, llamémosle así, muchas áreas del pueblo evangélico parecen no estar de acuerdo con el propósito original del Señor Jesús. Sobre todo cuando hay iglesias que publican de manera enfática campañas evangelísticas de milagros y sanidades. La verdad es que en la Escritura los milagros y las sanidades no son prioridad del Señor. La prioridad del Señor para su iglesia es Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados hermanos, la Biblia no registra evidencias de que las multitudes que buscaban los milagros de Jesús formaran poderosas iglesias o congregaciones que lo adoraran y predicaran su palabra. La gran mayoría perseguía intereses personales y muchas veces intereses desvergonzados. Tanto que Jesús en Juan 6:26 reprocha a sus seguidores: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús muy probablemente por esto ordenó al ex leproso que no dijera a nadie nada. Está muy claro en las Escrituras que cientos y miles de personas bendecidas y beneficiadas por él no lo buscaron para tener comunión con él ni le dieron gloria. Por el contrario, al final de su ministerio terrenal, todos los libertados de demonios, o la gran mayoría, y la gran mayoría de los sanados de diversas enfermedades, lo abandonaron. Aún sus más íntimos amigos también lo abandonaron. Jesús hizo énfasis que su prioridad era predicar su palabra. Hizo énfasis en que Él vino a rescatar lo que se había perdido. No a sanar
de diversas enfermedades. En la Escritura nosotros vemos que el mismo Señor Jesús dijo: mejor te es entrar al reino de los cielos sin una mano, sin un brazo, que con los dos. Jesús vino a perdonar pecados, a redimir almas, a dar vida eterna. Qué interesante que al final de este pasaje podemos ver que el leproso vivía en los lugares desiertos como vivían todos los leprosos. Y después ese leproso vivía en el corazón de la ciudad. Y el contraste es que Jesús predicaba en el corazón de la ciudad, pero ahora terminó en los lugares desiertos. Esto es, por cierto, una buena analogía para nosotros que vivíamos en el desierto de la condenación, con la lepra espiritual que nos separaba de Cristo, pero por su gracia fuimos alcanzados. Fuimos traídos al reino de su amado Hijo. Estábamos excluidos en los lugares desiertos, perdidos, con lepra espiritual, pero un día el Señor quiso, por pura gracia, compadecerse de nosotros y salvarnos. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 nos los explica de una manera maravillosa, de una manera tan sublime, que es imposible no darle gloria a aquel que nos salvó. Efesios 2, 12 y 13 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh, bendito sea el Señor. Pero el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que el Señor les bendiga.